Hoy ha sido la presentación de la Vuelta a España 2026 y se ha desvelado el recorrido que ya os adelanto que me gusta y mucho. ¿Y por qué os podéis preguntar algunos? Pues muy fácil. En primer lugar, porque reunirá muchísima montaña, mucha más que en ediciones previas. Algunos podéis preguntaros, ¿pero cómo puede ser esto posible si la Vuelta siempre es para escaladores? Pero este año será para escaladores puros, ya que, dada la geografía de España, es muy difícil encadenar etapas con muchos metros de desnivel, con mucha dureza previa a la ascensión final. Algo propio de la Vuelta a España es que la última subida sea realmente dura, pero cuesta mucho, a diferencia del Giro del Tour de Francia, encontrar muchos puertos o desnivel previo a la ascensión final. Este año han encontrado la manera de montar etapas con más de 5.000 metros de desnivel y muchísimos puertos duros antes de la ascensión final, que también será realmente exigente. Así que vamos a explorar este recorrido de la Vuelta 2026, donde hay mucha montaña, más dura que nunca, y además dos cronos individuales, una vuelta que comienza en Mónaco y termina en Granada. Vamos allá porque hay mucha tela que cortar. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Bien, pues chavales, el objetivo del vídeo de hoy es que en cuestión de unos 15 minutos tengáis una idea global, panorámica de cómo será la próxima edición de la Vuelta a España, teniendo en cuenta las etapas clave, los finales más duros, los puertos a tener en cuenta. Vamos allá. Antes, chavales, dejadme en comentarios qué os parece el recorrido a medida que lo vayamos descubriendo, y si además queréis apoyar los vídeos diarios que estamos lanzando ya desde el mes de diciembre, la mejor manera para hacerlo es mediante un like y una suscripción. Vuestro cariño realmente lo aprecio, chavales, os quiero. Bueno, vamos allá, a echarle un vistazo al recorrido de la Vuelta. Grosso modo, tener en cuenta que comienza desde Mónaco, luego pasa por Francia, en la cuarta etapa tenemos una jornada pirenaica en Andorra, se pasa un día por Cataluña, por el sur, por las Terras de l'Ebre, y luego se resigue principalmente lo que es el litoral mediterráneo, con etapas en la Comunidad Valenciana, en Murcia, y bueno, 2/3 de la Vuelta a España se van a desempeñar en Andalucía, que el año pasado se quedaron huérfanos de carrera. Este año no se pueden quejar, 2/3 de la Vuelta a España serán en el sur de España. Entiendo que gran parte del público, la gente que viva en el centro de España, en el norte, pues seguramente no les gusta para nada el recorrido. También es difícil cada año pasar por todas partes y que a la vez sea un recorrido interesante. Además hay intereses de municipios, pueblos, es difícil contentar a todo el mundo, pero es cierto que carga más que nunca la Vuelta a España el recorrido hacia una parte de la península, lo que es la parte mediterránea y oriental de la península. Bueno, vamos a echarle un vistazo etapas tras etapas, comenzando por la primera desde Mónaco, que intuyo que será una contrarreloj individual, un prólogo de 9 kilómetros, que imagino que irá por las calles del circuito de Fórmula 1, y tuyo, por la parte del casino, pasarán por, imagino, por las emblemáticas, el emblemático centro de Mónaco, desde donde terminó el Tour hace un par de temporadas ahí. Así que Mónaco, capital de la Fórmula 1, y se está convirtiendo en la capital también del ciclismo. Muchos ciclistas profesionales como Pogačar viven en Mónaco, están asentados en Montecarlo. Bueno, siguiente etapa después de la primera contrarreloj, la transición entre Mónaco y España pasa por un par de etapas en terreno francés y una jornada en Andorra. Segunda etapa, bueno, es para una fuga o para el sprint, así bastante quebrada, pero en principio los sprinters deberían ganar la etapa. Jornada número 3, ojo porque estamos tocando lo que es la frontera con España, con Cataluña. Este puerto me lo conozco, esto está al lado de Puigcerdá, de la Cerdaña, terminan en Font-romeu, y es curioso porque el Tour de Francia también termina en esta misma estación de esquí unas semanas antes. Etapa 3 del Tour de Francia termina en Font-romeu, etapa 3 de la Vuelta a España también termina en Font-romeu. No es un puerto durísimo, se sube por la vertiente de Montluís, un puerto de primera categoría, pero es al 4, 5, 6% no más, bajada y una pequeña continuación hasta arriba. Será más que decisiva, un momento donde tengan que estar atentos los hombres de la general, primeras escaramuzas, pero un puerto
poco duro para abrir grandes diferencias. Eso sí, la etapa siguiente estamos en Andorra, etapa íntegra en terreno andorrano y sí que es la primera gran jornada de montaña. Los puertos más duros están al principio, los últimos no son tan determinantes, me temo que la organización lo que quiere es que haya más espectáculo que diferencias, pero se empieza subiendo a balón parado el Port de Ambalira, que es larguísimo, altísimo, durísimo, no lo sé, porque son rampas al 5 o 6% de manera constante, pero se sube a Ambalira, que coronas a más de 2.400 metros, bajada muy larga dirección Andorra la Vella y se sube Bexalís, que este puerto es durísimo, se baja Bexalís, se sube Ordino, un puerto clásico de Andorra, se baja y se asciende la Cumella. Una etapa parecida a la que vimos, o al final es el mismo puerto que vimos en 2017 cuando se quedó unos metros Nibali en la subida final, perdió como unos 15-20 segundos en la cima de Bexalís, que es un puerto duro, no Bexalís, perdón, de la Cumella, es un puerto corto pero exigente, y luego en la bajada cazó a los que iban por delante, a Froome y a Bardet, y les sorprendió en el sprint final. Así que una etapa de montaña que puede ser espectacular porque el encadenamiento de estos tres últimos puertos es que no hay llano entre medias. Intuyo que siendo solamente la cuarta etapa irán un poco con el acelerador subido, un poco tranquilos, pero si está Pogačar y la quiere liar, hay terreno para atacar casi desde salida, una etapa corta de 100 kilómetros, por lo tanto puede ser espectacular. Luego, jornada número 5 en Cataluña, etapa para los sprinters. Ojo, porque estamos en la zona del Delta de l'Ebre, como veis, terreno muy plano y ahí si el viento sopla podemos ver abanicos de los más espectaculares. Por lo tanto, etapa 4 que va a depender muchísimo del viento. Principio nervioso con la crono de Mónaco, luego con dos etapas de montaña, sobre todo la de Andorra. Ahora jornada donde si el viento sopla fuerte puede realmente romper el pelotón. Jornada número 6, ya vamos dirección Valencia, donde la etapa, bueno, pues quebrada. Es esta zona donde entrenan muchos corredores profesionales ahora en pretemporada, creo que esto estamos en Castellón, y jornada con este puerto, a tener en cuenta, muy cerca de la meta, se corona solamente a unos 20 kilómetros o menos del final. De momento, recorrido así típico de vuelta a España y atención porque aquí tenemos el primer gran final de la Vuelta a España que termina en Valdelinares, un puerto donde sobre todo los últimos 3 kilómetros son exigentes. Ganó Winner Anacona, ¿os acordáis de Winner Anacona? Cuando estaba no en Movistar, sino en Lampre en 2014 ganó Anacona y vimos un duelo entre Purito, Contador, Chris Froome, fijaos, Valdelinares, Contador. En los últimos 3 kilómetros, que es donde la etapa sube más, el puerto incrementa la dureza, fijaos, ganó Anacona y por detrás Contador y Purito pues abrieron a Chris Froome y a Nairo Quintana, que iba de líder. Y vimos un ataque tremendo de Alberto Contador, centrado en los últimos 3 kilómetros, que eran los más exigentes de la subida, y hicieron sufrir muchísimo a Chris Froome y a Nairo Quintana, que se dejaron unos segundos. Siguiente etapa, después de Valdelinares, que será la séptima y el gran primer final en alto, etapa en Xeraco, Xeraco se pronuncia, no conozco este pueblo, donde en principio será para una fuga, porque los sprinters de este puerto no sé si lo van a poder pasar, así que fuga, quizás algún velocista que pase bien la montaña, pero será difícil de controlar. Y etapa número 9, que es la última de la primera semana, se termina en Alto de Aitana, que es un puerto que no conocía, fijaos, Alto de Aitana. Aquí estáis viendo el desnivel. Es muy largo, es un puerto suben hasta arriba, hasta 1.400 metros. No, 1.500 metros de altura. Son 1.400 metros de desnivel. En total, la altura que se acumula, 27 kilómetros al 5,2%, pero fijaos, los últimos 5 o 6 kilómetros al 7, 9, 8, 7, 7, 7... O sea, es un puerto largo que no es de los más duros que hay en España, pero es un puerto a tener en cuenta, muy, muy largo. Sigamos, ya llevamos unas cuantas jornadas de montaña, lo más duro aún está por delante, etapa número 10, después es la primera de la segunda semana,
Puede soplar el viento en esta zona como avisa la organización, pero en principio es o para una fuga o para los sprinters. Etapa que termina en Lorca, la número 11, donde en principio es un caramelito para los sprinters de la Vuelta a España. Y luego, ojo, porque se empieza a endurecer la carrera. Jornada número 12, atención, 4.500 metros de desnivel. Es lo que os contaba. En esta edición hay varias etapas donde no solamente el último puerto, Calar Alto, es durísimo, sino que previamente se suben 1, 2, 3, 4 puertos y terreno súper quebrado. Calar Alto es un puerto durísimo, es el puerto de... Se sube Belefique primero, se baja y se asciende Calar Alto, que me acuerdo de un duelo, fijaos. Calar Alto, Calar Alto, Froome. Vimos un duelo entre Froome y Nibali tremendo en 2017. El recorrido de esta Vuelta a España hay muchas jornadas parecidas a la edición de 2017. Pues vimos a Froome y Nibali a cara de perro. Ganó Miguel Ángel López en Calar Alto, que es un puerto larguísimo y durísimo. Los últimos 3-4 kilómetros son realmente exigentes. Me gusta mucho esta ascensión a Calar Alto. Fijaos, aquí Froome, que alcanzó finalmente a Nibali, pero que el italiano fue valiente, le atacó un par de veces desde abajo del puerto, luego en la parte final. Aquí estamos viendo el movimiento de Nibali, que solamente Superman le podía seguir contra las cuerdas. Froome, se quedó Alberto Contador y finalmente remató Superman López y se llevó la victoria de etapa. Pues es un puerto duro y una jornada donde, sobre todo, las últimas dos ascensiones, la de Belefique y luego Calar Alto, son puertos de alta montaña para escaladores puros. Es lo que os digo, que no está el Angliru, no está Lagos de Covadonga, pero estos finales son top, son finales top. Luego, etapa número 13, que parte de Almuñécar, que es el pueblo de Carlos Rodríguez, y termina en Loja, etapa para, depende, fuga, o si el pelotón logra controlar la etapa, quizás llega una llegada al sprint, pero yo creo que es más para la fuga. Etapa número 14, Sierra de la Pandera, donde ganó Richard Carapaz. Ganó aquí Richard Carapaz en esta jornada. A ver si tenía las imágenes preparadas de Richard Carapaz. ¿Dónde las tenemos? Richard Carapaz, aquí. Richard Carapaz ganó en este mismo final, desde la fuga, una de las 3 victorias que consiguió en 2022. Pero es un puerto donde también vimos un duelo entre Nibali, Contador y Froome. Sierra de la Pandera, 2017. También se ascendió. Es un puerto durísimo, fijaos, los últimos 7-8 kilómetros, carretera estrecha, fijaos, el piso es carretera muy estrecha, Contador aquí sufriendo de lo lindo, atacó conjuntamente con Vincenzo Nibali. Bueno, fue una etapa tremenda, la Vuelta. A ver si veis imágenes más top de la subida. Bueno, no las veréis aquí, pero que es un puerto muy duro. Es un puerto realmente exigente. Ganó Rafa Almaica en aquella temporada, pero es un puerto durísimo. Es un puerto durísimo donde los últimos 7-8 kilómetros, carretera muy estrecha y rampas por encima del 10%. Es una jornada importante, Luego, etapa número 15, termina en Córdoba, jornada para la fuga o para los sprinters, y luego ya llegamos a los últimos días. La etapa número 16 para los sprinters es así, etapa número 17, ojo, porque la fuga no, el contrarreloj es al día siguiente, pues etapa 17 claramente para los velocistas. Y luego estamos hablando que llegamos a las últimas jornadas, etapa 18, contrarreloj individual, 32 kilómetros y medio y 200 metros de desnivel. Estamos hablando que la primera etapa, el prólogo, son 9 kilómetros, más los 32, en total unos 40 kilómetros de crono. El balance para mí está bien. Actualmente, con la escasez de kilómetros contra el reloj que tienen las grandes vueltas, creo que está bastante bien. Y 2 cronos, una de casi 10 y otra de algo más de 30, para mí es
el balance ideal hoy en día. Ya llegamos a las últimas 2 jornadas de montaña donde se asciende las Peñas Blancas en Estepona, que subiste puerto hace unos pocos meses, donde también ganó Richard Carapaz en 2022, ganó 3 etapas, una fue en La Pandera y otra fue aquí en Peñas Blancas, que es un puerto que se asciende desde la costa, comienzas desde la costa y alcanzas los 1000 y pico metros, en 1000 casi 500, ¿cuántos metros son en la cima? 1200 metros, subes 1200 metros, pero de repente estás en el Mediterráneo y ves una montaña enorme justo enfrente que en cuestión de 15 kilómetros la asciendes, y previamente también hay dureza acumulada, fijaos, 4000 metros de desnivel. Os lo comentaba, no hay quizás puertos súper conocidos, pero este es duro, con mucha montaña previamente, el Día de la Pandera también es durísimo, Calar Alto para mí seguramente es una de las etapas reinas, con 5000 metros de desnivel, y ojo porque la etapa número 20 también, 5200 metros de desnivel, se termina en Collado del Alguacil, que es un puerto inédito. Este sí que es el único final que no se ha subido en la Vuelta a España, pero fijaos otra vez, 5200 metros, hay 3 etapas que superan o rozan los 5000 metros, hay un par que superan los 4000, es una vuelta tremenda, que a nivel personal me encanta. Echemos un vistazo a este puerto inédito, que es Collado del Alguacil. Vamos a buscarlo. Collado del Alguacil. Aquí lo estamos viendo. No es muy representativo estos datos de aquí, porque la primera parte, como veis, es mucho más suave que la segunda y resta pendiente media, pero son 16 kilómetros al 6,7%, pero fijaos los últimos 1, 2, desde el kilómetro 8 al 16, los últimos 8 kilómetros son al 6,3, al 8,5, al 8,5, al 10 prácticamente, al 10, al 10, al 10, Bueno, es un puerto durísimo, ¿eh? Puerto durísimo esta subida al Collado de Alguacil, que va a definir la Vuelta a España, que terminará en Granada la Vuelta a España mediante esta etapa en línea de 99 kilómetros. Seguramente cuando cruce la meta algún corredor seguirá uno más para redondear la cifra en Strava y aquí se va a coronar el campeón de la próxima edición. ¿Nombres propios que en principio participarán? Al ser la última grande de la temporada, dependerá mucho de lesiones, caídas, éxitos, fracasos en la primera mitad de la temporada. Así que Almeida es el único que está confirmado. Roglic también irá por la 5ª Vuelta a España. Ojo, que se puede coronar como el ciclista con más vueltas a España de la historia, Primo Roglic, aunque lo veo complicado con Almeida de por medio. Vingegaard quizás, depende si va al Giro o no. Luego puede estar Tadej Pogačar, de grandes nombres, estos. Luego, pues Carapaz, otros ciclistas que podrían luchar para el podio, pues seguramente los veremos en competición, pero nombres top, Evenepoel dudo que esté. Bueno, hemos hablado de Pogačar, de Almeida, de Roglic y de estos 3 nombres prácticamente seguro. Y ojo porque Van Aert quería correr la Vuelta a España, estamos pendientes de la confirmación. Van der Poel, si participa al Mundial, puede estar en la Vuelta a España, así que, bueno, participación top puede ser la que tengamos en la próxima edición de la Ronda Española. ¿Qué os parece el recorrido? Dejádmelo en los comentarios. Aparte de que está un poco desequilibrado en cuanto a geografía, que solamente se centra y se carga mucho en unas pocas comunidades autónomas, este sería el único fallo que veo en el recorrido en cuanto a ciclismo, en cuanto a dureza y a recorrido ciclístico solamente. A mí me agrada muchísimo. ¿Qué pensáis? Os leo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.